Buenos días a todos, bienvenidos a la continuación de nuestro ciclo de conferencias sobre temas relacionados con derecho privado, con un enfoque a los negocios. El día de hoy recibimos al doctor Jorge González García, un antiguo amigo de su servidor. Me da mucho gusto y es un honor para el ITAM recibir a una personalidad como el doctor González en nuestra casa. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho y obtuvo no hace mucho su doctorado en la Universidad Panamericana con graduación con honores. Él inició su carrera en Banco de México, trabajó también en el Banco Mexicano, lo que hoy es Santander, y después pasó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde tuvo varios puestos, desde director general de disposiciones e instrumentación legal, a ser vicepresidente de normatividad y luego vicepresidente jurídico y secretario de la Junta de Gobierno. Obtuvo como tal un reconocimiento por todas las contribuciones que hizo a la mejora regulatoria del sector financiero en el año 2006 por parte del Consejo Coordinador Empresarial, y entre todas estas mejoras regulatorias se incluyen los cambios a la ley del mercado de valores que crea la figura de la sociedad anónima bursátil, de la cual nos hablará. Actualmente el doctor González se desempeña como un consultor independiente en la práctica del derecho mercantil, bancario, bursátil, y ha participado en la implementación de reestructuras corporativas, solución de conflictos entre accionistas y es asesor en entidades financieras. Es miembro del Subcomité Jurídico de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial. Es importante, el Consejo Coordinador Empresarial fue impulsor de muchas medidas de gobierno corporativo que aparecieron en esta ley del mercado de valores que les mencionaba. Ha impartido cursos de Derecho Mercantil, Financiero y Monetario en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana y aquí mismo en el ITAM. Actualmente es profesor de las unidades de posgrado en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana y finalmente es autor del libro La Sociedad Anónima Bursátil, que está todavía calientito, está recién salido, con una serie de consideraciones sobre los elementos que determinaron en la ley las características societarias peculiares que tiene la Sociedad Anónima Bursátil. Es un honor para el ITAM, para mí en lo personal, para Andrea, Rosa María y Claudia, los organizadores de este evento, el tenerte por acá, Jorge. Muchas gracias, bienvenido y tienes el uso de la palabra. Gracias. Pues, ¿qué tal? Buenos días a todos por su presencia. Y en primer término quisiera agradecer al ITAM. Pues, casi me siento en casa porque ya hace muchos años, pero llegué a impartir clases aquí un buen tiempo de aspectos jurídicos de la empresa para la carrera de Administración y Contabilidad, y ahí aprendí muchísimo, más de lo que yo estudié, de lo que los alumnos del ITAM siempre me ayudaron para comprender mejor incluso mi propia clase. Así es que pues el aprecio que le tengo al instituto es muy importante. Y también antes de iniciar mi diálogo con ustedes o mi conversación, agradecer al doctor Jorge Serdio, al doctor Luis Manuel Mellán, a quien aprecio y reconozco desde hace muchísimos años como una persona muy valiosa para, pues en todo el ámbito profesional y personal en el que se ha desempeñado siempre. Le guardo un gran cariño y aprecio también, y les agradezco junto con Andrea Solano el haberme invitado a participar y dialogar con ustedes respecto de un tópico que pues a mí me ha resultado siempre de sumo interés y que son los aspectos asociados con el derecho mercantil como mi materia más apreciada y que en la práctica profesional he podido estar muy cerca de la misma disciplina. Y en concreto, también el poder estudiar la fenomenología, la tipicidad de las sociedades mercantiles, y me encontré en el ejercicio de la profesión con una figura
pues verdaderamente interesante y que pues no en todo el mundo se regula de manera igual por cuanto a la sociedad emisora de acciones en los mercados de valores que colocan sus instrumentos en el mercado para acceder a la inversión del gran público inversionista. Y que es, en el caso concreto mexicano, que se le denomina como la Sociedad Anónima Bursátil, como una figura que, pues si bien pareciera, si nos adentramos en el estudio, pues con unas características muy particulares, pues no de tanta novedad si nos adentramos en el análisis, sobre todo del estudio de derecho comparado al tipo social, sin embargo, pues de novedad para México, en el que, según iremos comentando, pues más obedece las características de su tipicidad a razones de orden común y de sentido común, más bien, para permitir que la organización y funcionamiento del tipo social al que me habré de adentrar ya de lleno con ustedes, pues también lo plasmé, estos estudios que he venido realizando durante pues, una buena cantidad de años, en el libro que el Instituto me ha invitado a presentarles el día de hoy. El propósito del estudio es fundamentalmente llevar a cabo un estudio de tipo dogmático que privilegia el estudio de las teorías asociadas con el régimen aplicable a la estructura societaria de la sociedad anónima, sobre de los principios de exégesis o de interpretación o aplicación de la ley, es decir, un libro que no trata de hacer un esfuerzo de explicar la ley per se, artículo por artículo, porque pues de eso incluso pues ya existen libros que tratan de alguna manera de exponer en el orden práctico de las cosas lo que la ley del mercado y su regulación complementaria comprenden e incluyen, sino más bien quizá ir un paso atrás, que nos dé los elementos de conocimiento teórico y técnico que al momento de haberlos estudiado nos permitan comprender muchísimo mejor el por qué la ley del mercado de valores en lo particular, que es en donde se plasma el régimen aplicable a la tipicidad de la sociedad anónima bursátil, pues nos permita conocer muchísimo mejor y contribuya, y es el espíritu por el cual pues a que quien se acerque a estos conocimientos pueda tener una capacidad de argumentación superior y de mayor grado de conocimiento al respecto del texto de la ley. Entonces, fundamentalmente es el propósito del libro, acercar, que tampoco es un tema que sean ideas propias del autor, sino más bien pues son una exposición de todas las teorías que en el derecho anglosajón y en el derecho germánico y continental europeo existen y se han difundido al respecto de las recomendaciones que uno y otros sistemas han establecido para la mejor organización y funcionamiento del tipo social de las que hoy conocemos en la jerga como las sociedades emisoras de acciones en el mercado o la sociedad anónima bursátil. Entonces, ese es el propósito del estudio. La siguiente lámina pues, me la brinco porque pues, la iré desarrollando a lo largo de la presentación, que es pues, básicamente el índice del libro, de todos los puntos que se comentan en la obra, ¿no? El primer capítulo pues, trata de lo que es la política regulatoria aplicada a la sociedad anónima en general, en el que pues, me adentro en básicamente tres puntos. Uno relacionado con ciertas evaluaciones internacionales, algunos indicadores de competitividad regulatoria y pues una clasificación que en el libro expongo para acercarnos al análisis de la regulación de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la tipicidad de las mismas sociedades mercantiles reguladas en este ordenamiento jurídico, para descubrir, en función a las evaluaciones y los indicadores y la propia regulación, qué capacidad de adaptación al cambio ha tenido la legislación mercantil para dar lugar a generar un mejor ambiente de negocios, para facilitar la colocación de instrumentos en los mercados y particularmente en el caso de la sociedad anónima bursátil, si la viéramos como un producto que se ofrece hacia los inversionistas, las condiciones que este producto le ofrece, digamos, a sus inversionistas por cuanto a su régimen jurídico aplicable, si se adapta o no se adapta a las necesidades del mercado, por cuanto a su organización, los derechos que a los accionistas les otorga o les reconoce la regulación. Y, por ejemplo, por cuanto hace a las evaluaciones internacionales, es la semilla
por la cual se presenta una reforma de manera importante a la organización y funcionamiento de la sociedad anónima en México. A partir, alrededor de los años 90, México se sometió a evaluaciones de carácter internacional al respecto de su regulación mercantil y del sistema financiero en general. Esas evaluaciones las llevó a cabo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y por cuanto hace a nuestro punto en concreto respecto a las condiciones del desarrollo del mercado de valores mexicano, abarca muchos aspectos más estos informes que cada 5 años ha llegado a hacer el Fondo Monetario y el Banco Mundial a partir de los 90 más o menos a nuestro país, de la calidad de la regulación aplicable a el sector aplicable a las sociedades mercantiles en México y en particular a las sociedades emisoras en nuestro país. Y una de las grandes conclusiones de los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario es que nuestra sociedad anónima como sociedad o tipo patrón genérico de sociedad anónima no tenía, digamos, por sus características, como si fuera un producto que viene acompañado de un instructivo de uso, por decirlo de alguna manera, no era comprendido en su estructura, organización y funcionamiento plenamente por los grandes inversionistas del mercado, con respecto a los cuales México pretendía, digamos, colocar sus empresas no nada más en el mercado nacional, sino en mercados internacionales. Dada su organización y funcionamiento, en lo particular por cuanto hacía a su aspecto relacionado con la administración y la vigilancia de la sociedad, chocaba el modelo de la sociedad anónima que teníamos con respecto a aquellas empresas que colocan sus acciones en los mercados internacionales y su estructura no se comunicaba y se requería de un esfuerzo muy importante por parte de la empresa, de los abogados, de los auditores y en general, digamos, de la corporación en general, de lograr explicar cuál y por qué estaba la sociedad organizada como lo teníamos en nuestra legislación. También se hacían otras evaluaciones, particularmente al amparo de un programa que se conoce como el programa de Doing Business del Banco Mundial, que también hizo un análisis al respecto de la calidad de la regulación en México, por cuanto a que si ésta respondía o no a crear un ambiente para facilitar la realización de negocios en nuestro país. Entre los aspectos, digamos, objeto del análisis es pues, el costo, el proceso y tiempo que lleva y los requisitos formales para constituir una sociedad, y si eso da y genera condiciones para que una sociedad o un inversionista considere como atractivo el régimen jurídico aplicable para crear negocios al amparo de un sistema jurídico dado. Ese, digamos, programa en el cual el Banco Mundial pues, hace las evaluaciones también de todos los países tiene un indicador en función, digamos, del número de países objeto de su revisión. Y digamos que alrededor de 130 países son evaluados al amparo de este programa del Doing Business del Banco Mundial. Y México salía casi, digamos, para hacer un ejercicio tipo futbolístico, pues tabla media-baja, en el que, digamos, la calidad de la regulación aplicable al ambiente para la creación de negocios, o sea, todo el sistema jurídico del derecho mercantil, por ejemplo, pues era considerado de baja calidad por parte del Banco Mundial según su indicador, ¿no? Entonces, estos dos elementos, que son las evaluaciones internacionales por cuanto a que nuestro producto ofrecido en los mercados internacionales no es comprendido porque sus características, déjenme decirlo de esta manera, resultan ser anacrónicas o no están adaptadas a las condiciones por cuanto a su equivalencia, sus características por grado de semejanza con los productos colocados en otros mercados por cuanto a su régimen de derecho de protección a los inversionistas, por su régimen de organización y funcionamiento, por sus reglas de gobierno corporativo, en fin, una serie de condiciones aplicables al modelo de sociedad anónima mexicana pues, que chocaba con los estándares, digamos, regulatorios a nivel internacional. Y por el otro lado, teniendo una evaluación en cuanto a la calidad de la regulación para generar condiciones y ambiente de negocio favorable, en relación costo-beneficio, pues teníamos una regulación no buena, por no decir otro calificativo, pues dio lugar a que en nuestro país, tanto el sector público como privado, pues se pusieran a trabajar para
dar las condiciones para que el mercado, en lo particular de las sociedades emisoras, pues pudieran competir por sus características y su régimen jurídico a mejorar las condiciones de un ambiente más propicio para la generación de negocios y también para mejorar, digamos, su ranking a nivel internacional, pero sobre todo para permitir y facilitar el acceso a las empresas a los mercados internacionales, que como todos ustedes saben, pues siempre los recursos en los mercados se encuentran ampliamente competidos. Este capítulo pues hace una evaluación al respecto de lo que hice una clasificación por cuanto a qué tan rígido ha sido la legislación mercantil por cuanto a su capacidad de adaptación al cambio según las necesidades que el mercado le requería a la regulación para que se reformara en tiempo y forma y pudiera responder pues a las necesidades que los inversionistas exigen para crear o invertir en un negocio dado. Y la conclusión por cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles es que desde 1934 que se emite esta regulación en México como una norma especializada aplicable a las sociedades mercantiles, de 1934 a la fecha, pues ha tenido 14 reformas y 2 fe de ratas, y respecto de ellas, por decir que el modelo rígido es, como ustedes podrán suponer, como un modelo regulatorio que no se adapta al cambio, podemos, digamos, el capítulo hace un análisis de reforma tras reforma y de todo el régimen aplicable a la sociedad anónima como tipo patrón genérico, de su poca capacidad de adaptación al cambio desde su emisión hasta incluso el año 2011, después de 12 reformas. Sigue la ley según se acredita con las evaluaciones que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el indicador Doing Business nos indicaba, porque se empezaron desde 1990 y siguen realizándose esos estudios por parte de estas organizaciones financieras internacionales, pues nos indicaba todo el ambiente regulatorio aplicable que algo teníamos que hacer. Sin embargo, se llegaba a observar ciertos efectos, digamos, en la vida o en el régimen aplicable, una especie de especialización en el régimen para procurar crear condiciones de ambiente de negocio que pudieran modernizar nuestra regulación. Por ejemplo, en 1990, que se expide la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se dan pues, ciertas notas, ahí yo pongo discordantes respecto al régimen de la sociedad anónima, por cuanto a que la naturaleza, por ejemplo, de los bancos ahí, siendo una sociedad anónima de capital fijo, tienen la capacidad, siendo sociedad anónima de capital fijo, emitir acciones de tesorería. Este es un tema pues, como muy jurídico al respecto, dado que la modalidad de las sociedades que, ¿cómo decir?, adecuan dentro de su régimen, adoptan la modalidad del capital variable, son las únicas que lo pueden llegar a hacer en la emisión de acciones de tesorería. Entonces, los bancos, no siendo sociedades que les es permisible adoptar la modalidad del capital variable, sino que se quedan como sociedades anónimas de capital fijo, sí tienen en la legislación la capacidad de emitir acciones de tesorería. En 2005, pues, que se emite la nueva ley del mercado de valores como una respuesta a todas estas evaluaciones a las que me he referido, pues se da lugar a la creación de 3 subtipos de la sociedad anónima, en el que pues empieza de alguna manera a ampliar el catálogo de sociedades según pues, las necesidades que el tipo social requería según el mercado en el que pudiera llegar a pretender participar el tipo societario para poderlo adaptar a los requerimientos de cada uno de los mercados. Por ejemplo, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que las características que se contienen en la legislación mercantil, particularmente en el régimen especializado de la Ley del Mercado de Valores, porque es el ordenamiento en el cual se regula este subtipo de la sociedad anónima, pues fue creado para que pudiera ser un vehículo de inversión y de sociedad recipiente de recursos de capital para lanzar este subtipo participante de lo que se conoce como el mercado capital de riesgo, que ahí las condiciones particularmente de los pactos societarios y entre accionistas son de tales características que por el régimen en que se incorpora en la Ley del Mercado de Valores se crean un buen número de normas de excepción al régimen de la Ley General de Sociedades Mercantiles aplicable al tipo social patrón de la sociedad anónima, ¿no?
Y así, cada uno de los subtipos según las características. En el caso de la sociedad anónima bursátil, como un tipo también, subtipo novedoso, que omito ahorita los comentarios al respecto porque lo habré de hacer más adelante. Y así, digamos, en general el capítulo alude a, digamos, el efecto y las características de la regulación en el tiempo para ir viendo si nuestro ordenamiento mercantil aplicable a los tipos sociales regulados en estas normas respondían o no a su capacidad del cambio. Ya hasta el año 2014, o sea, muy recientemente, la legislación de la Ley General de Sociedades Mercantiles empieza así dar lugar, después de pues, realmente pues un clamor por parte, digamos, del gremio de abogados y de economistas y de los requerimientos de todo lo que es nuestra economía en genérico, pues empieza a plasmarse en la legislación mercantil, pues ya normas que dan más espacio a generar mejores condiciones para crear mejores elementos para favorecer la creación de negocios en nuestro país. Por eso, en 2014, por ejemplo, apunto que como régimen flexible se privilegia la libertad contractual, que es pues, uno de los elementos básicos para el desarrollo de los negocios, el poder generar esas condiciones de libertad contractual. También en el libro, y si bien aquí no propiamente en el capítulo 1, sino a lo largo del libro, se desarrollan algunos breviarios que permiten también, según el capítulo o el tema a tratar en el libro, se introducen algunos breviarios con el propósito de proporcionar conocimiento técnico que permita de alguna manera pues, hacer quizá un repaso, pero también al momento de estudiar o leer ese breviario les permita pues, de alguna manera comprender un poco mejor los temas a tratar al respecto. Y pues bueno, dentro de los breviarios que se encuentran en el libro es pues, las teorías sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica, las que niegan el régimen de la personalidad, las positivistas, en general pues todas las teorías aplicables, la teoría realista, en fin. También se habla, por ejemplo, de cómo es el proceso de colocación de valores, que por ejemplo, en la obra consultada y conocida hoy vigente, pues ningún libro trata al respecto de eso, y entonces pues consideré como una buena oportunidad de hablar y exponer cómo es que es el proceso de colocación de valores en México, en Estados Unidos y en España, por ejemplo, porque el libro trata de también hacer un ejercicio de derecho comparado siempre y en todo momento, o sea, no nada más se refiere al ordenamiento nacional, sino trato de hacerlo de manera comparada cada vez que exista la oportunidad y venga el caso. Se habla también, por ejemplo, en breviarios de las características de los diversos tipos de sociedades mercantiles en los Estados Unidos, que a veces pues, es complejo adentrarnos en el régimen aplicable a la tipicidad de las sociedades mercantiles en los Estados Unidos, dado que pues, allá su régimen no es como el nuestro, que es de carácter federal, sino que es la regulación de carácter local. Entonces, ¿cómo es que en los Estados Unidos se ha ido dando espacio a la creación de condiciones y normas digamos, genéricas o autorreguladas que le han permitido a la regulación irse de alguna manera armonizando entre diversos, digamos, la normatividad aplicable en los diversos estados o entidades federativas de los Estados Unidos y cuál es, digamos, la gama más común y que se utiliza para la creación de sociedades mercantiles en ese país, dado que se estudia el sistema jurídico estadounidense como un aspecto relacionado con la comparación al respecto de nuestro régimen mercantil también. Y pues se hace un resumen, por ejemplo, de los principios aplicables a una jurisprudencia muy importante de los Estados Unidos que se conoce como la regla del Business Judgment Rule, que luego es incorporada en la legislación mexicana, en sus principios aplicables a esta jurisprudencia de los Estados Unidos, que básicamente da lugar a que se dé un tratamiento diferenciado a la conducta de los administradores por cuanto a un plano asociado con la conducta diligente y por el otro a su conducta y el régimen y recomendaciones aplicables para cuando el deber está asociado con el deber de lealtad hacia los accionistas o hacia la empresa.
En el capítulo 2 del libro, pues es una especie como de introducción al régimen aplicable a las sociedades anónimas bursátiles. Se habla de los primeros antecedentes aplicables al tipo social, como son la sociedad que se crea en Holanda para el desarrollo de las inversiones y la explotación del mercado de las Indias, que son pues, la empresa de las Indias Orientales, y luego la creación de la misma empresa para pues las colonias en los Estados Unidos y en todo el continente americano, que son la Compañía de las Indias Occidentales. En fin, se habla de estas primeros, digamos, especies de sociedades que acumulan capital por parte de quien las constituye, que en ese momento pues, el régimen era aplicable, solo era posible constituir este tipo de sociedades con decreto real, entonces no estaba accesible este tipo de empresas como hoy las conocemos, anónimas, bursátiles o emisoras de libre creación, sino que solo el rey las podía crear y solo el rey y en el régimen aplicable al Estatuto de la Sociedad podrían otros participar como fuente, digamos, de acumulación de capital a la empresa a través de la participación del público en general, pero solo porque el rey creaba la sociedad. Es decir, digamos, nada más para hablar de algunos antecedentes, y ahí, por ejemplo, se hace comentarios, por ejemplo, Adam Smith, cuando estudia precisamente, que es un economista y tiene un libro que ustedes saben lo importante que es, empieza a exponer la problemática asociada, por ejemplo, con el régimen de vigilancia de la sociedad, en el que pues, no tenía esa sociedad una instancia de vigilancia, sino simplemente se crea, se acumula capital, se desarrolla el objeto social o el objetivo por el cual se crea la sociedad, y no hay más que administrador, no hay alguien que vigile al administrador, que no desarrolle conductas extractivas en perjuicio de los inversionistas del mercado. Entonces empieza a presentarse este tipo de problemas y se empieza a estudiar desde el flanco de los economistas como también de los abogados la pertinencia de desarrollar la función y el órgano que tuviera la competencia para de manera independiente poder vigilar lo que el administrador hace. Y así, digamos, el capítulo empieza a hacer el análisis de cómo empieza entonces a crearse la estructura de las empresas como las conocemos por cuanto a sus funciones o por cuanto a su estructura orgánica. Por cuanto a sus funciones me refiero a la función de administración, y que la función de administración esté alineada a un objetivo, sea, digamos, hay dos distintos tipos de modelos de alineación de intereses de la sociedad según el sistema anglosajón o según el sistema germánico, como los más notorios y visibles para quien se adentra en el estudio de este tipo de cosas, y de ahí el origen del principio de las reglas del gobierno corporativo, hoy tan en boga, digamos, el término que todo mundo utilizamos como si ya fuera incluso algo dado, cuando realmente, por cuanto a ser una disciplina, el régimen aplicable a las normas de gobierno corporativo de las empresas, pues es realmente bastante, ¿cómo decir?, cercano a nosotros, que empieza a desarrollarse este tipo de normas a partir fundamentalmente de las crisis de los mercados, y de crisis de los mercados no necesariamente por el crack, digamos, de los mismos, sino por crisis de confianza generadas en los mercados. Uno muy destacable en lo particular es, por ejemplo, el caso asociado con la crisis de confianza de los años del 2000 y 2001, del famoso caso, por ejemplo, de la empresa Enron, que dio lugar a lo que llamaban la manipulación de la contabilidad con la colaboración o el colaboracionismo, por ejemplo, de los auditores externos de la misma empresa, cuando la confianza está depositada precisamente en el aspecto independiente de la revisión por parte de un auditor externo, pero que pese a esa condición y acercamiento que se tiene hacia los mercados, pues participa de las conductas, digamos, reprochables por parte de la empresa y de su administración por cuanto a la manipulación de su contabilidad. Y eso genera un efecto adverso a los ojos de los inversionistas del mercado, dado que, pues al no tener la confiabilidad, la información que se revela al mismo, pues entonces
cualquiera otra empresa pudiera estar haciendo exactamente las mismas travesuras, por llamarlo de una manera, y eso da lugar a la creación de condiciones de desconfianza por cuanto a la información disponible para el análisis y decisiones de inversión con respecto al producto ofrecido en el mercado, que son las acciones de una empresa, y de una empresa que da lugar a estas condiciones de manejo de la contabilidad no conforme a principios contables, apoyada incluso o disimulada por parte de sus auditores externos. Entonces, el origen y la fuerza de las disciplinas del gobierno corporativo son más notorias, según el análisis que hacemos, en virtud de este tipo de problemas, que son las crisis de confianza que se han venido presentando en el mercado. Y me encontré en el estudio de las reglas del gobierno corporativo que, si bien el énfasis está dado en crear lo que se llaman los principios de mejores prácticas de conducta en la administración en la fase de organización interna de la sociedad, por ejemplo, para crear condiciones en las reglas de gobierno corporativo para dar igualdad en el trato de los accionistas o transparencia en la revelación de información, que dé confianza en la revelación y elaboración y preparación de la información financiera de la sociedad, o suprimir, por ejemplo, los centros de poder dentro de la sociedad. Como una de las recomendaciones, pues es precisamente la segregación de funciones dentro de las empresas como una disciplina y buena práctica de gobierno corporativo, evitar la concentración de poder de alguien que lo dice y lo resuelve todo dentro de la sociedad. Pues eso no es una buena práctica de gobierno corporativo, que un señor, aunque sea el dueño de la empresa, pero que acude al mercado, el ahorro del inversionista o del gran público en general, sea quien resuelva a su mejor interés, y que puede ser muy legítimo, pero quizá más alineado a su propio interés que al del mercado, pues dada la concentración de poder no es una buena práctica de gobierno corporativo. Entonces, segregar funciones, dividir las funciones, pues, para que de esta forma se den las condiciones para que en el aspecto interno de la organización de la sociedad, pues se haga ese equilibrio de fuerza y de pesos y contrapesos que den lugar a que finalmente el último beneficiario sea, pues, precisamente, o el más beneficiado sea el inversionista. Pero no nada más hay gobierno corporativo visto así, como lo acabo de mencionar, como un aspecto interno de protege al inversionista o los derechos de los accionistas, o organízate de forma tal que no haya concentración de poder, etcétera, sino que también hay un aspecto relacionado con lo que se llama gobierno corporativo externo, y que es lo que la regulación da lugar en el régimen jurídico aplicable, da lugar a que se creen condiciones por la regulación, o sea, no porque la empresa lo decida, sino porque la regulación lo impone, crear las condiciones para que el interés y la forma en la que opera la sociedad se alinee también al interés del principio que la ley o la norma en lo particular pretende se actualice como un supuesto de cumplimiento a la norma. Entonces, hay normas o aspectos de gobierno corporativo que se llaman gobierno, que se le denomina gobierno corporativo externo. Y pongo un ejemplo para hacer más claro el punto de esta parte, que también tiene mucha importancia y que no suele a veces incluirse dentro del estudio del régimen del modelo del gobierno corporativo, la fase de esta parte de externalidad a la empresa. Por ejemplo, y me refiero al mercado nada más, al mercado de valores y del desarrollo del capital de las empresas en nuestros mercados. Las normas aplicables al régimen de las ofertas públicas de adquisición. Hay dos modelos, uno en el que los mercados son los que autorregulan este régimen, y hay otras, como el caso mexicano, que sí, por las características y estructura de nuestras propias empresas, la ley establece cuándo se puede y se debe de formular una oferta pública de adquisición forzosa. Según la profundidad, por ejemplo, de los mercados. Hay mercados que son muy profundos, que tienen una gran diversificación de la tenencia de las acciones, y cuando se presenta una oferta pública no solicitada por la empresa, o sea, que simplemente llega porque hay alguien del mercado que tiene interés de hacerse del control de la misma, esa condición que se da en el mercado de facilitar que se presenten las ofertas públicas de adquisición para la toma de control de una empresa no solicitada, la recomendación es: crea las condiciones de mercado o regulatorias
que den lugar y que propicien que las mismas se presenten, que se dice es un mercado de ofertas públicas. ¿Por qué se considera una norma de gobierno corporativo externo positiva? El que se creen las condiciones para que este mercado de ofertas públicas se presente, porque alinea el interés de la administración a siempre llevar a cabo la operación diaria de la sociedad preservando el interés del inversionista. Ejemplo, si se presenta una oferta pública de adquisición forzosa y tú eres el mejor administrador y tienes en tus manos el mejor producto que hay en el mercado, pensando que hay 5 empresas en el mercado nada más, y tú eres el administrador de la empresa que es el hit dentro del mercado, y las otras 4 empresas no tienen el mismo comportamiento por cuanto a su relación inversión y retorno de inversión, digamos, la plusvalía que te genera no es comparable con respecto a las otras 4, dado que el tuyo es muy superior con respecto a las otras 4, y se presenta una oferta pública de adquisición forzosa para esa empresa en lo particular, que es la empresa estrella del mercado. Tú como inversionista tenderás, si pretendes mantener tu dinero como invertido en el mercado, pues tendrás que analizar en qué otro lugar vas a ir a invertir tu recurso, pues en cualquiera de las otras 4. Y si esas otras 4 no te ofrecen la misma plusvalía, tu decisión razonable sería no vender. ¿Por qué? Pues porque estás en la mejor empresa. ¿Pero por qué estás en la mejor empresa? Pues porque tienes al cuerpo de administración que está alineado a que cuando se presente este aspecto de externalidad a la sociedad, que es una oferta pública de adquisición no solicitada, tus inversionistas confían en ti de tal forma que no se quieren deshacer de la inversión. Ese es un aspecto de una norma de gobierno corporativo externo que alinea el interés del inversionista, del administrador hacia el inversionista. En México, por ejemplo, pues a diferencia de los mercados profundos en los que simplemente no impidas el desarrollo de la oferta, en México se le obliga a quien lleva a cabo una oferta pública de adquisición sobre del control a que formule una oferta pública para que se desarrolle ese mercado en México. Y se establece como una norma de gobierno corporativo externo que la administración no puede llevar a cabo actos que den lugar a que se entorpezca el desarrollo de esa oferta pública de adquisición, que se formula por parte de quien quiere ofrecer adquirir el control de la sociedad. En fin, y así una serie, digamos, de aspectos asociados con lo que es gobierno corporativo interno y qué es gobierno corporativo externo, que a veces o más comúnmente no suele acercarse en el estudio de este aspecto, pues es escaso, digamos, este análisis. Luego, también en este capítulo se estudia pues otro principio que luego nos ayuda a ir entendiendo un poquito más todos los aspectos asociados con la regulación aplicable. Por ejemplo, en el régimen, este aspecto del costo de agencia o la regulación o los principios a las teorías aplicables al cómo mitigar la conducta extractiva de valor como un problema asociado con el conflicto de interés que tienen los administradores. Adam Smith, en sus obras de 1770 y tantos, ¿no? Y imagínense, ¿no? Ya desde ese momento se detecta el problema que hay de la falta de alineación o del conflicto que puede tener el administrador a quien se le confía el recurso por parte del inversionista, que no es quien opera la empresa, sino confía su recurso a un administrador, que su interés no esté necesariamente alineado con quien le encomienda la explotación del capital. Entonces tú eres el dueño de la empresa, tú no administras, sino que es un tercero quien lo hace, y ese tercero pues no necesariamente tiene una relativa propensión, digamos, al menor esfuerzo, y al menor esfuerzo con el mayor beneficio posible, digamos, como parte de la naturaleza humana, objeto de análisis, y que esto de alguna manera se considera por parte de quienes estudian a la sociedad desde el punto de vista de administración de la sociedad, o sea, los que tienen la carrera de administración estudian mucho este problema del costo de agencia, y básicamente aquí el punto es hacer ver que ha sido estudiado el problema de costo de agencia, se llama costo de agencia pues porque es lo que le cuesta a la empresa que haya un mal administrador, a grosso modo. Y entonces el estudio de este concepto del costo de agencia, o lo que da lugar a que a la presencia de la propensión por parte
de los administradores a llevar a cabo conductas extractivas de valor en perjuicio de los inversionistas, ¿cómo puede darse lugar a que se resuelva ese problema? Y en esta parte del libro, a lo que digamos, se exponen las distintas teorías que hay al respecto. Los estudios realmente empiezan a presentarse por ahí de los años 50 y 60 con unos autores que llaman Merle y Mintz, que son los fundamentalmente promotores de este concepto de que se estudie este problema y que se estudie para resolver el problema. Y una de las, digamos, maneras de hacerlo es a través, por ejemplo, quienes estudian este punto en lo particular, por ejemplo, es a través de el régimen de contratación, cómo contrata la empresa al empleado. Y así, digamos, pareciera ser algo muy sencillo, de que si yo creo condiciones que dé lugar a la lealtad del empleado, que se sienta retribuido y reconocido. Todas las teorías de administración y de recursos humanos hablan de este tipo de temas, pero que son importantes y que pareciera ser más del sentido común que ciencia oculta o de matemática complicada. Así de fácil, a través de la contratación, del régimen de contratación de los empleados, puedes dar lugar a que se mitigue este problema. En fin, se estudia este aspecto como un tema relevante que es objeto de estudio y análisis de la disciplina del régimen del gobierno corporativo. Tienes que atender este punto para que tu empresa sea eficiente. Y luego, pues, se hace también un repaso de todas las normas aplicables fundamentalmente como un elemento característico de las sociedades emisoras de acciones, pues cuál es la regulación aplicable a la negociabilidad de las mismas, con independencia de que luego en la obra se estudie también los aspectos asociados con el aspecto organizacional. Entonces, pues cuál es el régimen de intermediación, de oferta pública, de inscripción, de recompra de acciones, en fin, una serie de conceptos. Luego, en el capítulo 3, se hace un análisis de derecho comparado y aquí pueden ustedes ver que hay fundamentalmente 4, digamos, modelos. El modelo que se llama monista, el dualista, uno que es triple opción, que es la combinación del monista y del dualista. Digamos, por ejemplo, el sistema monista prevalece fundamentalmente en el sistema de derecho anglosajón, y que está fundado en el concepto que le llaman de shareholder o de maximización del capital. Se imprime en el modelo de organización y funcionamiento de la sociedad en ley que la administración debe procurar maximizar el capital. Por eso se llama, digamos, el modelo privilegia el interés del tenedor de la inversión. Y se llama monista la teoría porque, digamos, a reserva de que toda sociedad tiene una junta de socios o una asamblea general de accionistas como un órgano supremo y dado de cualquier sociedad, como la instancia suprema de deliberación y decisión al respecto de la sociedad, haciendo, digamos, dando por dado que existe ese órgano como algo indispensable y necesario. Se dice que es una teoría monista porque en esta se crea solamente una instancia en el que se redefinen funciones dentro de la sociedad para que solo un órgano social, que es el de administración, lleve a cabo 2 funciones, la de administrar y la de vigilar. La teoría monista se basa en un hecho, digamos, de orden práctico y que se constata en el día a día de las empresas de grandes dimensiones. Cuando está el órgano social de administración, el consejo de administración, se dice y se puede constatar en los hechos que si bien es un órgano deliberante, es un órgano también de carácter discontinuo. O sea, el consejo no está sesionando digamos, permanentemente, sino que sesiona de manera discontinua. Entonces, siendo una instancia de carácter discontinuo y deliberante, no es recomendable, pero tampoco se constata en los hechos, que sea la instancia social responsable, legal y en los hechos, de operar y gestionar los negocios del día de la sociedad. O sea, el consejo de administración de una empresa de grandes dimensiones no es quien realiza el giro ordinario de la sociedad, no lo es, ni en el orden práctico de las cosas, ni tampoco desde el punto de vista de las funciones
que a los ojos de este régimen de organización de la sociedad deba de ser imputado como una función encomendada al órgano de administración de la sociedad, porque es un órgano plural, deliberante y que no sesiona de manera continua. Entonces, no puede ser legalmente, en el orden práctico de las cosas, si no estoy día a día sesionando de manera permanente, que pretendas imputarle la obligación de desarrollar el giro ordinario, porque no están juntos todo el día. Entonces, aquí lo que es la instancia de organización desde el punto de vista de la parte organizacional de ser el órgano de administración como consejo de administración, debe de tener una función sí de administrar, pero no en los términos de desarrollo del giro ordinario de la sociedad, sino de dirigir a la sociedad a un objetivo, y ahí es en donde la función más apreciable del órgano de administración como consejo de administraciones que dicte la política y las estrategias de negocio, el plan de negocios que la sociedad debe de desarrollar, pero no ser legalmente el responsable de cumplimentarlo y de llevarlo a cabo, porque esa función se le encomienda al cuerpo directivo de la sociedad como la instancia legalmente responsable. Entonces, por eso se conoce como la teoría bonista, porque es un órgano de administración en el que se redefinen funciones según el orden práctico de las cosas. Al Consejo de Administración, la función de administrar entendida como la función de dirigir la sociedad, definiendo la política, la estrategia de la sociedad, y al órgano de administración, cuerpo directivo, pues ejecutar el giro ordinario. Por eso es monista, es un solo órgano. El caso del modelo dualista, que se identifica con el sistema germánico, que se conoce como el modelo de stakeholder, es un modelo más institucional, que lo que procura es, pues tiene dos órganos, el de administración y el de vigilancia. En la idiosincrasia del régimen y del pueblo alemán podemos ver que es un pueblo un poco más, digamos, dado a los conceptos socialistas, por llamarlo de alguna manera, en el que incluso en la legislación aplicable a las sociedades se establece como principio rector de la sociedad el que cuando se administra no se vea nada más por el interés del accionista, sino también de los acreedores y de cualquier otra parte interesada en el desarrollo y en el cumplimiento del objeto social de la empresa. Eso se imprime en la ley. Entonces, para que este principio se cumpla, pues la teoría monista o de cogestión le da participación a los empleados dentro de la administración de la sociedad, a través de su participación en el órgano de vigilancia de la misma, lo cual no es común, por ejemplo, en el caso de las demás sociedades participantes del mercado. En ninguna instancia social participan los trabajadores, simplemente estos tienen derecho a lo que su contrato o la ley les reconoce, pero en el caso del modelo alemán, los trabajadores forman parte del órgano de administración para el ejercicio de la función de vigilancia. Entonces hay dos instancias: quien administra la sociedad desarrollando el giro, define la estrategia, el plan de negocios y demás, y ejecuta, y por otro lado el órgano de vigilancia en la cual los trabajadores son parte. El esquema triple opción, ya dije, pues es una mezcla en el que tú tienes la libertad de elegir constituir la sociedad bajo el régimen monista o el régimen dualista. Luego está la Sociedad Anónima Europea, que pues es una sociedad de tipo supranacional, pues creada al amparo de normas aplicables en el Tratado de la Unión Europea, y no adopta ni se define esta Sociedad Anónima Europea, que juega como empresa local en Alemania, en España, etcétera. Así se llama la sociedad, Sociedad Anónima Europea, y juega de local en cualquiera de los países que formen parte de la Unión. Le aplica una norma de carácter supranacional, que es el reglamento aplicable a la creación de este tipo social, y cualquier inversionista de España y Alemania puede adoptar esta sociedad, que es, decía, de carácter supranacional, y en cuanto a sus aspectos de organización y funcionamiento, puede ser de tipo monista o de tipo dualista. Lo que se ha visto en los mercados es la predominancia, me queda ya, digamos, creo que le fui dando para atrás, ¿verdad? Le estoy dando para atrás, perdón. Bueno, aquí hay un breve resumen, queda a su disposición la presentación para que revisen ese resumen según, decía, los países que forman parte, cuál es su régimen, ¿no? Luego, el capítulo 4, pues básicamente creo que vale la pena hablar
de esto que estoy señalando, de lo que yo llamé el principio de la affectio societatis, y que es, a veces la ley le imprime de manera expresa y a veces no a la sociedad cuál es el mandato aplicable a la administración para que lleve a cabo su función de administrar, o lo hace de manera ambigua, pero cuando se hace de manera expresa, le da condiciones de seguridad jurídica y incide en el régimen de cómo es que es valorada la conducta por parte de quien administra la sociedad. Decía que la tesis dominante es la tesis capitalista, en el que cuando la empresa tiene en su régimen impreso el principio capitalista de maximizar el capital versus la sociedad que participa en el régimen germánico de la cogestión en cual los trabajadores forman parte y que su modelo, decía, se le conoce como de stakeholder, en el que cuando tú administras, no administras para maximizar el capital en beneficio del accionista nada más, sino que lo haces para preservar el interés de todos los que participan o tienen interés dentro de la sociedad. Son más elegidas las sociedades que se rigen bajo la tesis capitalista de maximizar el capital que la tesis institucional, digamos, del sistema germánico, que le da vida en la participación de la sociedad en los órganos a los trabajadores. Si tú eres un inversionista de cualquier país y ves que la organización y funcionamiento de la sociedad participan los trabajadores, en principio puedes pensar que cuando se va a tomar una decisión importante dentro de la misma, quizá el trabajador sea alguien que se oponga a una decisión que dé lugar a que, por ejemplo, en una reestructura societaria se oponga a la misma. Y por eso pues, no son tan elegibles y se puede ver en el estudio que se contiene en el libro, que incluso se presenta el efecto de migración de las sociedades de tipo germánico al esquema del sistema capitalista pues, para poder competir en los mercados. Decía que, y luego que de alguna manera este principio rector es, si tú administras, pues vas a administrar con un sentido de que vas a asumir riesgos. Y entonces, como administrador, pues tienes que tomar decisiones. No puedes estar sujeto al temor de que al tomar una decisión que implica un riesgo de generar una utilidad o una pérdida, eso vaya luego a dar lugar a responder de una manera que no debiera de ser reprochable, porque pues tu función es maximizar el capital, pero asumiendo riesgos. Y en la asunción de riesgos puedes perder, generar una utilidad o una pérdida. Y entonces pues se hace un análisis de los efectos que tiene por cuanto al, por ejemplo, el interés de los que no son socios, el riesgo que tienen un riesgo fijo, digamos, que como acreedor tu riesgo es fijo, que es que te paguen tu deuda. Y entonces, desde ese punto de vista, la función del administrador de la empresa es administrar ese riesgo fijo, que es darle cumplimiento a la ley o al contrato. Pero por cuanto a la visión del interés del socio, pues su visión para administrar el riesgo es de tipo residual, es decir, lo que sobre después de dar cumplimiento a lo que es las condiciones de pagar los impuestos, pagar los salarios, que ese es el interés fijo, en el residual, pues es en donde se ve y se valora si eres un mejor o peor administrador. En el régimen jurídico que había en México aplicable a las sociedades emisoras se daba un tratamiento uniforme a la responsabilidad, pero al amparo de la norma del Business Judgment Rule se hizo una distinción en la conducta de los administradores para diferenciar el trato de la conducta diligente y la conducta leal por parte del administrador. Cuando hablamos de diligencia, pues lo que se espera es que se tomen decisiones razonadas, de buena fe, con base en información disponible, y crear un espacio de inmunidad y de excluyentes de responsabilidad para que en la asunción de riesgos como administrador te animes a tomar una decisión, que no se empapele la sociedad antes de que tú tomes una decisión, de contar con la opinión de 100,000 asesores para que tú puedas tener digamos, el argumento de poder señalar que fuiste diligente y que tomaste una decisión informada y razonada, porque 50 asesores ya te dijeron que la decisión de riesgo que vas a tomar pues es la adecuada. Entonces, para evitar ese tipo de efecto, de que te estés protegiendo de tus decisiones o te dé miedo tomar una decisión, la recomendación regulatoria es crea para la conducta diligente un espacio de inmunidad a través de la generación de excluyentes de responsabilidad para que se tomen decisiones dentro de la misma y que no sea reprochable
el efecto positivo o negativo de la decisión. En cambio, en la conducta leal lo que se espera pues, es que se anteponga tu interés personal al de la sociedad, y si se presenta la conducta desleal, entonces se le dé un tratamiento de severidad a quien incurre en una conducta de este tipo. En el régimen de responsabilidad, por tanto, en la diligencia, pues hay un régimen de sustituibilidad de la responsabilidad, es decir, pueden excluirte de la responsabilidad o pueden generarte mecanismos para que te sientas confortado para que ante el eventual daño la misma sociedad te genere la protección. Por ejemplo, que te contrate y que te pague la sociedad un contrato de seguro de responsabilidad o una fianza de responsabilidad y que no la pagues tú, sino que la pague la sociedad. En fin, una serie de condiciones que den lugar a que no se incurra en exceso o defecto en el régimen de la responsabilidad para cuando estás dando cumplimiento al mandato central de crear valor en beneficio de todos los inversionistas. La regla del Business Judgment Rule pues, se basa fundamentalmente en que se actúe, que no será reprochable la conducta si actúas de buena fe, la decisión que tomas está dentro de la esfera de tu competencia, o bien estás dando cumplimiento pues, a una norma que da lugar a que pues, eso genere gasto, costo para la sociedad, pero pues tienes que darle cumplimiento y entonces pues, de alguna manera eso es un efecto adverso, pero estás dando cumplimiento. Y que la decisión no implique la asunción de riesgo excesivo para la sociedad. Y esto depende del tipo de empresa en la que tú estás administrando. Esto, a grosso modo, pues entonces, es la suma de los elementos de lo que es la conducta esperada por parte de quien actúa de manera diligente o desleal, y por otro lado, pues crear el espacio de inmunidad o de exigibilidad de la conducta cuando se presenta la deslealtad. La regla del Business Judgment Rule pues regula básicamente y protege el aspecto del administrador cuando actúa de manera diligente. Y finalmente, la naturaleza de la obligación de administrar, se dice, no es una obligación de resultado, sino es una obligación de medio. Es decir, yo como administrador no es para que yo dé necesariamente un resultado positivo siempre en la sociedad. Esa no es la naturaleza de la obligación del administrador, de resultado, porque puede ser positivo o negativo, sino de medio. Es decir, la forma en la que yo administro, si es de manera informada, de buena fe, etcétera, entonces no seré responsable si actúo de manera diligencia bajo esos principios. Por eso se dice que la obligación de administrar es una obligación de medio y no de resultado. Y por tanto, en la regulación, si ustedes pueden notar, a diferencia del derecho civil, normalmente en la regulación mercantil especializada se exige que los administradores tengan una especie de que demuestren capacidad técnica. No puede ser encomendada a la administración. Si tu mandato es maximizar el patrimonio, que sea alguien que no tenga competencia técnica para desarrollar la función. Entonces, no es lo mismo aceptar un mandato para vender un coche que aceptar un mandato para administrar una sociedad. Bueno, pues se me acabó el tiempo, el libro es muy grande y pues si quieren hacer alguna pregunta o algo al respecto, y la presentación queda a su disposición. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Por favor. Hola, buenos días. Yo soy estudiante de Derecho, no estoy muy enterado de cómo funciona todo esto, pero quisiera saber en qué consiste el delito de backdating y cómo es que está regulado en México. ¿El delito de qué, perdón? De backdating. Tengo entendido que es cuando una empresa se retrasa en publicar sus resultados como para hacer manejo de información, no estoy muy seguro. Bueno, sí, efectivamente en la ley del mercado de valores existen delitos asociados con la falsedad o la omisión en la revelación de información. Más que la falta de oportunidad de la presentación de la información, o sea, que te retrases, eso es sancionado de manera administrativa, o sea, con una multa, el que haya retardo en la revelación de la información por parte de la empresa obligada a proporcionarle al inversionista y al mercado pues, la información objeto de la misma, ¿no? Pero sí es sancionable la revelación de información
que deliberadamente omite o distorsiona o induce al error al inversionista, y pues se considera un delito bursátil. Muy bien, creo que Apple tuvo un caso de estos en 2008, 2009, no recuerdo muy bien, no sé si usted sepa cómo fue ese caso específico. Este tipo de conductas, con independencia de la empresa, pues es reprochable a la administración y a quien es, digamos, partícipe de la conducta aplicable. Existen, digamos, casos tanto en todos los mercados, incluso en el mexicano, este tipo, digamos, de sanciones aplicables, ¿no? En general te diría que pues es punible este tipo de aspectos. Y se avanzó de manera importante, no nada más para hacerle, digamos, reprochable desde el punto de vista penal la revelación de información a la administración, digamos, el misleading en la revelación de información, sino también a los asesores externos. Se presentaba, por ejemplo, un problema, que era la relación causal que había entre la prestación de un servicio, por ejemplo, del auditor externo, que prestaba sus servicios al amparo del contrato de auditoría externa, y entonces yo estoy obligado para con la sociedad nada más al amparo del contrato. Si yo no fui lo suficientemente, digamos, no ejercí con pericia la función de auditor externo, pues me es reprochable la conducta derivada del contrato, pero no me es reprochable desde el punto de vista de un hecho ilícito, porque no hay una norma que me obligue a cumplir con pericia el llevar a cabo un reporte de auditoría que se revela al mercado por parte de la empresa. Entonces, otro de los avances que tuvo la regulación bursátil es crear la responsabilidad extracontractual para los asesores externos, que pudieran o no estar vinculados con la manipulación de la información, pero si tú eres perito en la materia, tendrías que poderlo detectar. Y entonces se genera una responsabilidad extracontractual también para asesores externos de emisoras, en el que se acabe el pretexto de que mi relación era con respecto a la prestación de servicios al amparo del contrato, sino que la ley creó el régimen de responsabilidad extracontractual por hecho ilícito, sea reprochable solo para la reparación del daño por falta de pericia o incluso por la conducta dolosa a nivel penal. Entonces, ese es, digamos, el efecto de mejora, si así lo queremos ver, o de avance, de protección a los intereses de los inversionistas en el mercado en la nueva regulación, en la materia que comentas. Muy bien, gracias. Gracias. A ver, tomamos una pregunta más de la profesora Álvarez para permitir a los que tienen clase de 10 que puedan retirarse. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Álvarez, yo soy profesora del ITAM. Mi pregunta es, ¿qué costo tiene para las empresas transformarse en una sociedad anónima bursátil? Entiendo que esto es muy engorroso, es un costo muy alto y bueno, va en el sentido de que son muy pocas, bueno, son pocas las empresas comparadas con otros países las que pueden listar en una bolsa de valores y qué tanto efecto va a tener la nueva bolsa de valores para esta transformación en empresas medianas o pequeñas. Correcto. Yo diría que por cuanto al cumplimiento del régimen, no me atrevería a decir que es costoso, porque las características de la empresa desde el punto de vista de ser de grandes dimensiones, la forma de organizarse, que además se constata en los hechos, es que no tenga responsabilidad el Consejo de Administración en una empresa de grandes dimensiones, que no sesiona permanentemente, que legalmente tenga esa responsabilidad, como lo es en el régimen genérico de la sociedad anónima como patrón tipo social, patrón tipo. El administrador consejero es responsable legalmente del desarrollo del giro ordinario, aunque no lo desarrolla, ¿no? Entonces, el análisis costo-beneficio por cuanto al cumplimiento y adecuación de los hechos en el orden práctico al cumplimiento, pues no es costoso, pues porque más bien es llevar a la sociedad a un plano de que se acomode su estructura y su régimen de responsabilidad a lo que es la vida cotidiana de la sociedad. Ahora, adoptar el tipo de sociedad anónima bursátil sí tiene un efecto económico de costo, porque solo lo pueden asumir quienes colocan y listan sus acciones en los mercados.
no es de libre elección del tipo, sino solo para cuando inscribes tus acciones en el Registro Nacional de Valores y listas la acción en el mercado. Solo esa puede beneficiarse del régimen. Pero la ley del mercado, por ejemplo, previó para la SAPI, que no es una empresa que necesariamente acuda al mercado, el que pueda asumir dentro de su régimen legal el mismo régimen de responsabilidad y redefinición de funciones que para la anónima bursátil, sin necesidad de ser anónima bursátil. Entonces, no debería, por cuanto a las ventajas regulatorias que da el que realines las funciones en los términos de crear tu sociedad, en los términos aplicables, que te genere un costo, sino más bien un beneficio. Pero sí, ser anónima bursátil pues te implica un costo de pagar derechos a la bolsa, a la comisión. Y finalmente el comentario al respecto de las bolsas, ¿no? Te diría que en México vamos a empezar a vivir la experiencia de lo que se llama, digamos, cuando el mercado está segmentado en varios mercados, se llama el principio de mejor ejecución. Antes en México eso no lo teníamos, que es, solo había una bolsa de valores, ahí se ponía todos los precios que el mercado proponía para comprar o vender un determinado valor y se centralizaban las órdenes de compra y venta en la misma bolsa mexicana de valores. Ahora que va a haber otra, pues puede darse el fenómeno de que el precio en la bolsa A y en la B sea 10 y 8 pesos. Y el mercado debe de cumplir con un principio que es el de mejor ejecución en beneficio del inversionista, que es, pues ve y compra a 8 porque compras barato y no a 10. No me digas que era condiciones de mercado para mí comprar caro en vez de barato. Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que pudiera ser más, digamos, en el orden del desarrollo del mercado es el nicho al que pudieran estar orientadas una y otras bolsas. Si van a competir por lo mismo o van a competir por mercados de otra característica. Si van a competir por lo mismo, como parece ser que es el caso, pues porque van a estar listadas las mismas empresas en una y en otra, pues el principio de mejor ejecución no se va a dar. Pero lo que sí puede es crear un incentivo, no necesariamente el mejor para el inversionista, que es que sea más fácil listarse en una que respecto de la otra, por costo o por características del producto colocado, porque una es más bolsa light que la otra. Ese riesgo pudiera darse. Quizá hoy nuestra bolsa sea light, quizá no hemos tenido, digamos, más que el rigor de los ejercicios de comparación, por ejemplo, en materia de gobierno corporativo, del estándar de los códigos de mejores prácticas de gobierno corporativo como un elemento. El otro es la calidad de la información financiera, etcétera, etcétera. Entonces, son las variables que yo vería por cuanto a qué aporta, pero también al mismo tiempo, pues un riesgo. Gracias.